Tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos escuchen. Les damos la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo dedicado al 60 aniversario del juicio Eichmann. Hoy contaremos con un excelente panel integrado por el magíster Gabriel Saidón, el doctor Emanuel Kahn y la moderación de la licenciada Diana Wang. En nombre del Museo del Holocausto de Buenos Aires les agradecemos profundamente su presencia y dedicación para la realización de este evento. Y también agradecemos, por supuesto, al maravilloso equipo del Museo del Holocausto que lo hace posible. A continuación, invitamos a dirigirnos la palabra a Liat Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación, ADL por sus siglas en inglés, organización dedicada a denunciar y combatir el antisemitismo, y institución que nos ha acompañado en esta propuesta. Liat, te escuchamos. Gracias, Jonathan, Eliana, Fabiana y al equipo del Museo del Holocausto por invitar a ADL, a la Liga Antidifamación, a este ciclo de charlas tan importantes, tan informativas y tan necesarias. Quiero también agradecer a los panelistas Gabriel Saidón, al doctor Emanuel Kahn y a la licenciada Diana Wang por adelantado. La Liga Antidifamación es una organización estadounidense con un alcance mundial que lleva más de 100 años combatiendo el antisemitismo, el odio, la discriminación y las injusticias. Promueve el respeto a la diversidad y confronta la intolerancia y los prejuicios. Es por ello que hoy nos enorgullecemos de participar en este ciclo de charlas. Adolf Eichmann, como todos sabemos, fue uno de los principales protagonistas en la implementación de la solución final y fue uno de los principales organizadores del Holocausto. Hoy nos comprometemos a nunca olvidar las atrocidades del Holocausto. Hoy más que nunca, cuando perdemos los testimonios directos de los sobrevivientes y confrontamos la banalización y la negación del Holocausto a nivel mundial, debemos ser portavoces del bien y validar la historia. Yo no creo en coincidencias. Pues este martes falleció en Israel a los 91 años Josef Zalman Kleinman, el sobreviviente del Holocausto, quien fue uno de los últimos testigos del juicio al criminal nazi Adolf Eichmann. Josef sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y tras la guerra emigró a Israel y relató ante el mundo los horrores del Holocausto. Hoy dedicamos esta ilustre y oportuna discusión en su memoria. Muchas gracias, Liat, y muchas gracias a la Liga Antidifamación por acompañarnos en este ciclo. A continuación, presentaré a Diana Wang, quien moderará el panel de hoy. Diana Wang es emprendedora de la memoria, psicoterapeuta especializada en terapia de pareja, escritora y conferencista. Es miembro de la comisión directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires y del Governing Board de la World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust. También es parte del equipo organizador de TEDx Río de la Plata, del Vistage Argentina y columnista de La Nación. Diana, el panel queda en tus manos. Muchas gracias a todos quienes detrás de la pantalla nos están acompañando en el día de hoy. Que tengan muy buena jornada. Gracias, Johnny. Gracias por la presentación, gracias por invitarme y me quedé muy conmovida por lo que dijo Liat acerca del fallecimiento del último testigo del juicio. Así que, bueno, nos está acompañando de alguna manera. Tengo un recuerdo personal, porque recuerdo el impacto profundo que tuvimos en el año 1960, yo tenía 15 años, cuando se hizo pública la captura de Adolf Eichmann. Todavía eran años en los que la Shoah no estaba instalada como tema. Los sobrevivientes seguían en silencio, un silencio que había empezado a poco de terminar la guerra. Un silencio con varias motivaciones, que no es este momento para que hablemos de eso. Pero sí importa que la detención y captura de Eichmann, este oscuro empleado de Mercedes-Benz,
que vivía bajo una identidad fraguada, no así sus hijos, que se llamaban Eichmann. Su captura abrió las puertas a varias cosas. Mencionaré solamente dos. Una fue la noción de que así como él, hubo varios otros perpetradores nazis que encontraron refugio en nuestro país con el beneplácito gubernamental. Y la otra cosa fue lo que sucedió unos meses después en el juicio en Jerusalén, que tuvo la presencia y el testimonio de sobrevivientes. Ese juicio fue fotografiado, filmado y difundido por la prensa internacional. Y de pronto hubo como una sorpresa en muchísima gente. Es que había sobrevivientes. Hasta ese momento solo se hablaba de las víctimas. Los sobrevivientes estaban todavía en las sombras. Los testimonios en el juicio fueron demoledores, pero además de eso, la presencia misma de los sobrevivientes abrió una nueva conciencia en el mundo y le dio a los sobrevivientes que habían estado en silencio un nuevo lugar, hasta entonces inexistente, y se pudieron dar a conocer. Fue ese el primer brote de testimonios. Infortunadamente se apagó rápidamente y recién se recuperó 30 años después, con el estreno de la película de Spielberg, La lista de Schindler. Pero el hallazgo de Eichmann en Argentina fue mucho más complejo que lo que se difundió y lo que se supo y lo que se sabe hasta ahora. El hallazgo fue anterior, unos años anterior, a la llegada del grupo comando que lo capturaría. De esto nos va a hablar Gabriel Saidón. Esta es la historia que nos contará, basada en su investigación de las cartas de Lothar, el abogado ciego que señaló a Ricardo Klement y como Adolf Eichmann y que lo denunció. Lo publicó en su libro, Las cartas de Lothar, la historia del abogado ciego que identificó a Eichmann en Argentina. Gabriel Saidón es economista, especializado en finanzas. En su carrera ocupó cargos de director financiero, director de inversiones y miembro del directorio en empresas locales e internacionales. Cursó el doctorado en Economía en la Universidad de Chicago, el posgrado en Economía en el Instituto de Itela, es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata y del SEMA. Te escuchamos, Gabriel, que nos cuentes acerca de las cartas de Lothar. Muchas gracias. Si me permiten, y muchas gracias por la presentación y al Museo del Holocausto por permitirme participar hoy. Ahí está. Es un segundito y ya empiezo. Muchas gracias. Para conmemorar el 10º aniversario del juicio de Eichmann en Jerusalén, el diario de mayor circulación de Israel publicaba en abril de 1971 el primer capítulo de la entrega seriada del libro La captura de Adolf Eichmann, del autor Michael Bar Zohar. Las revelaciones allí publicadas tuvieron el impacto esperado. El texto identificaba a quien descubrió, alertó y dio los detalles confirmatorios sobre la presencia de Adolf Eichmann en Buenos Aires, Argentina. Para sorpresa de muchos, no fue Simón Wiesenthal que en 1961 publicara el libro Yo casé a Eichmann, ni Tobias Friedman, que en el mismo año publicara El cazador, ambos
reconocidos cazadores de criminales nazis que buscaron a Eichmann sin suerte por 15 años hasta su captura. Y tampoco fue el resultado del aporte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, de Alemania o de Israel. El primer capítulo del libro revelaba que quienes hicieron las investigaciones y proveyeron de la información inicial sobre el paradero de Eichmann al fiscal Fritz Bauer fueron un alemán ciego sobreviviente de los campos de concentración que vivía en Argentina, de nombre Lothar Hermann, y su hija Silvia, entonces de 16 años. La historia que contaba tenía todos los ingredientes para hacer que los lectores se abalanzaran con avidez sobre la historia. Nazis encubiertos en lejanos países, espías, venganza, peligro, suspenso, operaciones secretas, afectos juveniles y secretos revelados. La noticia fue captada y retransmitida por las agencias de noticias internacionales, tanto así que una semana después, el diario local de Coronel Suárez, una ciudad a 500 kilómetros de Buenos Aires, publicaba que un autor israelí vincula a un vecino con la captura del nazi Adolf Eichmann. Señala que gracias a sus informes pudo ser ubicado el criminal nazi. Se trata del señor Lothar Hermann. Una semana después, el mismo diario, El Imparcial, publicaba que desmiente el señor Lothar Hermann toda vinculación con el caso Adolf Eichmann. Los diarios israelíes volvían a la carga sobre el tema un mes después a instancias de Tuvia Friedman y titulaban: requieren se realice una investigación respecto de recompensa por Eichmann. La historia, como fue contada entonces, se reprodujo y repitió una y otra vez, convirtiéndose casi obligadamente en el prólogo necesario y obligatorio, pero siempre accesorio, del relato principal de la captura de Eichmann en Argentina, en una cita de rigor que dejaba mucho sin contar sobre Lothar Hermann y su familia. Nacido a comienzos del siglo XX, en un pequeño pueblo rural de apenas 700 habitantes, miembro de una familia judía dedicada a la compra-venta y faena de ganado, establecida allí hacía más de 100 años, Lothar y su familia buscaban en 1935 una ruta de salida de Alemania. Los más jóvenes fueron los primeros en partir. Su hermano menor, Hugo, emigra a Bolivia en un buque que parte de Liverpool vía Antofagasta, para luego viajar desde La Paz a Buenos Aires. Y su hermana Elsa parte a Palestina. En septiembre de 1935, cerca de la frontera con Francia, la gendarmería alemana atrapa a Lothar y a su hermano Ludwig y los encarcelan por el delito de fraude cambiario, por tener en sus bolsillos una cantidad de marcos alemanes superior al permitido a los judíos. A pesar de que el mismo fiscal del caso resuelve la falta de mérito para su encarcelación, la Gestapo los mantiene detenidos, aduciendo diferentes excusas y apoyándose en las atribuciones conferidas para disponer de arrestos preventivos. Así, se los acusa de contrabando de divisas primero, espionaje y delitos cambiarios después, contravención de pasaporte luego, hasta que finalmente se los acusa de actividades enemigas contra el Estado. Su caso es uno de aquellos casos hoy archivados bajo el título de actos de perversión de la justicia del régimen nazi contra los judíos durante los primeros años en el poder. Lothar lo relata así en su carta de octubre de 1936. Fui detenido sin razón alguna. Mi pasaporte estaba en buen orden. Fui sometido a arresto preventivo. La orden que decía
La orden decía: aunque no podamos probar ningún delito, existe la impresión concreta que durante su estada en Francia, Hermann afectó los intereses del Estado alemán y no mostró un comportamiento adecuado, ya sea por espionaje o contravención cambiaria, y por tanto será arrestado preventivamente por un periodo indeterminado. Encarcelado en 4 prisiones diferentes, a principios de 1936 fue enviado al campo de concentración de Dachau, donde sufrió sostenidos maltratos. Tal vez los hermanos Hermann fueran de los últimos judíos que luego de ser encarcelados en Dachau fueran dejados libres en mayo de 1936 con el compromiso de abandonar el país en 2 meses. Caso contrario, serían detenidos nuevamente. La fecha era coincidente con la de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. La visa para Argentina era su esperanza de salida. Confiaban que su hermano Hugo, radicado allí, les ayudaría en conseguirla, pero esa opción nunca se concretó. Con 2 hermanos y un sobrino de 15 años, Lothar buscó refugio en los Países Bajos antes de que el país cerrara sus fronteras a los judíos indeseables de Alemania. Después de 2 años, Lothar emigró de Ámsterdam hacia Paraguay. Iba con su pareja, con quien se había casado recientemente, portando visas paraguayas de dudosa legitimidad. Llega a Uruguay, su puerto de tránsito, a fines de 1938, apenas días antes que el gobierno paraguayo desconozca esas visas y prohíba la inmigración judía a su país, y que el gobierno uruguayo también cierre sus fronteras a los inmigrantes judíos. Deja en Alemania y Holanda a su padre y madre, sus hermanos y hermana, tíos, cuñado y sobrinos. En 3 años, toda la familia Hermann había abandonado el que fuera su hogar familiar. Una historia común de todos los judíos alemanes residentes en áreas rurales. En 1940, Lothar inicia una nueva vida en Argentina. Para entonces, había perdido todo contacto con sus familiares en Europa. Y en 1941, en Rosario, nace su hija Silvia. A mediados de 1957, Lothar se encuentra radicado en la ciudad de Coronel Suárez. Trabaja como asesor legal y comercial. Se especializa en gestiones relacionadas con trámites previsionales y jubilatorios, mayoritariamente para clientes humildes. Hace 1 año y medio que vive en la ciudad, luego de haberse mudado con su familia de su domicilio anterior en Olivos. Vive con su esposa Marta y su hija Silvia, de 16 años. Silvia terminó la escuela primaria a los 12 en un colegio bilingüe de Olivos. Habla fluido castellano, inglés y alemán. Terminado el colegio primaria, Silvia abandonó los estudios para convertirse en la asistente secretarial de su padre ciego, consecuencia de un glaucoma traumático. Cuando llega a Coronel Suárez, Silvia trata de recuperar los 2 años de secundaria no cursados, rindiendo materias libres, y en 15 meses rinde libre primero y segundo año, y para fines de 1957 espera completar tercero. 3 años en 2. El plan familiar es que el próximo año vaya a vivir a Estados Unidos para continuar allí sus estudios, residiendo en casa de su tía Elsa, que se radicó allí tiempo atrás, proveniente de Palestina. Silvia prepara escritos para su padre, realiza diligencias y trámites, lee y contesta la correspondencia, y también lee en alta voz los periódicos en castellano y alemán a un ávido y muy informado consumidor de noticias mundiales. También colabora con su padre en el proceso de la reclamación por reparaciones al Estado alemán por los crímenes cometidos a su familia.
Juntos intercambian correspondencia con el Alto Comisionado de las Fuerzas Aliadas y la Cruz Roja, entre otros organismos, y reciben profusa documentación que detalladamente precisa los terribles eventos que terminaron en los asesinatos de su familia. En Theresienstadt, su madre; Auschwitz, su padre, tíos y hermanos; Buchenwald, un sobrino; y en las fosas de Minsk, su hermana, cuñado y sobrino de 4 años. Es en los primeros meses de 1957 cuando en las noticias que leen provenientes de Alemania, padre e hija distinguen un apellido que les es familiar: el del jefe nazi buscado en Alemania por sus crímenes contra la población judía de Europa, Adolf Eichmann. El apellido de un joven de 21 años que ellos conocen bien, Nick Eichmann. Él les contó de su padre soldado y de sus tiempos de niño viviendo durante la guerra con su familia en Berlín, después en Viena y luego en Praga. Estos y otros indicios lo ponen sobre la pista de quien es el Adolf Eichmann mencionado en diarios y libros recientes. Visitan el vecindario de Olivos, fotografían la casa de Nick y en agosto de 1957 escriben la primer misiva al fiscal general del estado de Hesse en Alemania, Fritz Bauer, quien ya en noviembre de 1956, meses antes, había ordenado la captura de Adolf Eichmann para su procesamiento. Bauer confiaba así en evitar la prescripción de los delitos de los que se le acusaba. La carta que Lothar Hermann le envía decía: por casualidad obtuvo una información fehaciente acerca del lugar en el que se mantiene escondido el ex oficial de la SS Adolf Eichmann. Eichmann vive bajo un seudónimo, junto con su esposa Vera Liebel Eichmann, su hijo Dieter y un hijo menor de alrededor de 5 años en la calle Chacabuco 4261, Olivos, Buenos Aires. El hijo mayor, Nicolás, vive también en Buenos Aires en otra dirección. Poseo detalles adicionales que, en caso de requerirlo, podría hacerle llegar. Teniendo en cuenta lo delicado del asunto, le ruego un tratamiento personal. El mensaje capturó la atención de Bauer. El origen argentino de la carta, el idioma alemán del texto, los datos conocidos por muy pocos, la información sobre un nuevo hijo nacido en Argentina y una dirección. Bauer se sintió tan atraído por la misiva que intercambia correspondencia con Hermann, y luego de varios intentos frustrados y después de revelar su fuente de información, logra que el fiscal general de Israel y el servicio de inteligencia israelí envíen a un oficial para entrevistar confidencialmente a Lothar Hermann a su domicilio en Coronel Suárez. Bauer le anticipa a Lothar Hermann de la llegada de un emisario en una carta de fines de enero de 1958. Y así, a fines de febrero de 1958, Lothar se encuentra en su casa de Coronel Suárez con un oficial de policía israelí de alto rango que se presenta ante él como un policía alemán enviado por el fiscal Bauer, de apellido Huppert. Llevaba consigo una carta de introducción manuscrita del fiscal alemán similar a la que Hermann recibiera antes por correo. La reunión se realiza en los días previos a las elecciones presidenciales que convertirían a Frondizi en el próximo presidente de la nación. Hablaron en alemán y el policía se sorprendió al descubrir que su fuente para identificar a Eichmann era ciego, algo que hasta entonces era desconocido para Bauer y los servicios de inteligencia. Hermann le confirmó a Hofstadter que la foto de la casa de Chacabuco 4261 que éste traía consigo era la que él le enviara a Bauer tiempo atrás. La conversación giró alrededor de la posibilidad de identificar con certeza a su residente. Para esa tarea,
Lothar ofreció la colaboración de su hija de 17 años, Silvia. ¿Por qué un avesado investigador decidiría a favor de encomendar una tarea de riesgo a esta pareja de padre e hija? Solo puede ser motivo de especulación. Fueron ellos quizás quienes dieron el alerta, conocían a la persona en cuestión y a su familia, conocían la zona y el domicilio con exactitud, hablaban castellano y perfecto alemán, lo que les permitiría detectar el particular dialecto austríaco por el cual Eichmann era reconocido. Ya habían también recibido material para su identificación de Bauer y harían estas tareas convencidos de que colaboraban con funcionarios alemanes, disminuyendo así el riesgo de que el fiscal alemán fuera asociado a funcionarios israelíes. Así, Hofstadter recomendó darles a una pareja conformada por un ciego de 57 años y un adolescente de 17 la tarea de identificar a un ex oficial de la SS encubierto. Entre la fecha de su primera carta y mayo de 1958, en un periodo de 9 meses, Lothar Hermann envió aclaraciones y un reporte final de sus diligencias a una casilla de correos de Estados Unidos, según le fuera indicado, siempre con la certeza de que el destinatario final era el fiscal Bauer. Sus reportes especificaban que los hijos de Adolf Eichmann y Veronica Liebel eran Klaus, de aproximadamente 22-23 años, Horst, de 17, y Dieter, de 15, y que todos llevaban el apellido Eichmann. Que en el año 1955 la familia tuvo un cuarto hijo cuyo nombre es desconocido. Que el nombre falso de Eichmann es Francisco Schmidt. Que el lugar de residencia es el partido de Vicente López, calle Chacabuco 4261. Que sus señas particulares son altura 1,76, medida de zapato 41, circunferencia de cabeza 56 y que llama la atención su manera de hablar cortada. Que los documentos personales de Francisco Schmidt son 3 cédulas de identidad argentinas con diferentes números de la ciudad de Rioja, Buenos Aires y La Plata, todas extendidas a nombre de Francisco Schmidt. Que Eichmann, Schmidt, ingresó en el año 46-47 en forma ilegal a la Argentina y su familia en el 48 no se sabe de qué forma. Que el 14 de agosto del 47, Eichmann con su nombre falso adquirió a través de un escribano argentino 2 lotes en la calle Chacabuco 4261, vendiendo posteriormente medio lote, y que el domicilio tenía 2 medidores de electricidad a nombre de Dagoto, uno, y Clement, el otro. Y también adjuntaba una fotografía de Nick. En el periodo mencionado, Lothar solicitó el reembolso por los gastos incurridos y en 2 cuotas recibió el equivalente a $375. A partir de este último reporte de mayo de 1958, los investigadores cesaron todo contacto con Lothar Hermann. Los servicios de inteligencia constataron independientemente que Francisco Schmidt no era la persona que estaban buscando. En julio del 58, Silvia Hermann partía desde Ezeiza a los Estados Unidos, donde comenzaría una nueva etapa. 18 meses después, el nombre de Lothar Hermann volvía a ser mencionado en una reunión en Jerusalén entre Bauer, el procurador general del gobierno israelí, Haim Cohen, y el jefe de seguridad, Isser Harel, precisamente el 3 de diciembre de 1959. En la reunión, Bauer presenta una nueva fuente de información independiente que confirma los indicios de Lothar. Esta fuente indica el lugar de trabajo de Eichmann, detalla cuál es su relación personal con él, Bauer reserva la identidad de esta fuente, el nombre ficticio que utiliza,
Clement, y provee una foto de Eichmann en Tucumán. Al confrontar la nueva información con la prevista por Hermann, con la que fuera provista por Hermann, los allí reunidos concluyen en una minuta que se conserva y exhibe. La minuta decía, al finalizar, bien puede ser que Hermann erró con el nombre ficticio de la persona en cuestión, pero no en la dirección, y que ciertamente se trata de Eichmann. En su momento no prestamos atención al nombre Clement en los medidores de electricidad, que surge también en los dichos de la segunda fuente, porque nuestro interés estaba dirigido al apellido Schmidt. Parece que finalmente los datos que tenemos son prometedores. La dirección Chacabuco 4261, el apellido y el nombre del empleador. Inmediatamente después de su captura y traslado a Israel en mayo de 1960, Efraim Hofstadter, el mismo investigador de alto rango que había visitado a Hermann en Coronel Suárez unos 2 años antes, se encargó, junto con un grupo de policías, a su mando, de la identificación del acusado, la colección de testimonios, la coordinación del interrogatorio de Eichmann, la selección de 100 testigos y fundamentalmente de la búsqueda, colección, análisis y calificación de la documentación incriminatoria dispersa en centros de documentación y archivos en más de 10 países, procesando, documentando y emitiendo el primer análisis forense del Holocausto. El documento de la policía debía servir a los requerimientos procesales para que en el juicio se pudiera, en palabras de los jueces, clarificar la verdad detrás de las acusaciones de la Fiscalía contra el acusado sometido a juicio y determinar a su castigo si el acusado es hallado culpable. 10 años después del inicio del juicio y apenas 30 días después de que el nombre de Lothar Hermann adquiriera notoriedad en los periódicos del momento, el nombre del funcionario policial que lo visitara en Coronel Suárez, Efraim Hofstadter, se hizo público internacionalmente por otra razón. Hofstadter, que a la razón ocupaba un alto cargo diplomático en Turquía, fue secuestrado en Ankara y ejecutado por un grupo terrorista. Unos años antes, en 1968, el fiscal general Fritz Bauer murió en Hesse luego de liderar como fiscal general el juicio por los crímenes de Auschwitz. Uno de sus obituarios decía: él era simplemente muy honesto para ser popular. En esta ciudad, donde era un hombre muy conocido, era respetado por muchos, honrado por unos pocos, pero también odiado por otros muchos. Lothar Hermann fue finalmente reconocido como quien colaboró inicialmente en la localización e identificación de Adolf Eichmann en 1972, y el Estado de Israel dispuso el pago de una recompensa por sus acciones. Lothar Hermann murió en Coronel Suárez el 1 de julio de 1974. Con esto termino mi presentación y espero la hayan disfrutado. Muchas gracias, Gabriel. Qué interesante, y seguramente para muchos esta es una información desconocida. Como dijiste bien al principio, hay mucha mitología alrededor de cómo fue descubierto Eichmann, así que está bueno que nos cuentes esto de Lothar. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Emmanuel Cano, que se va a referir a la recepción del caso de Eichmann por la prensa argentina. Así como hubo obstáculos en el descubrimiento de Eichmann, también hubo obstáculos en el tratamiento de la prensa argentina, que nos revela de qué manera fue incorporado y procesado el tema en aquel momento.
Emmanuel Kahn es doctor en Historia, magíster en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesor adjunto de Historia Social Argentina. Es investigador independiente del CONICET y coordinador del Núcleo de Estudios Judíos en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Publicó muchos libros, no voy a mencionar ahora, varios de ellos relativos a la vida judía argentina, al procesamiento de la memoria y al procesamiento de la representación del Holocausto. En 2013 recibió el Best Dissertation Award entregado en la Texas University por la Latin American Jewish Studies Association y en 2015 el premio a la labor científica por la Universidad Nacional de La Plata. Emmanuel, es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por la presentación, a Johnny, a Fabiana, a los colegas, amigos y amigas del museo, y a todos los que están viéndonos en muchos lugares del mundo, saludarlos y, bueno, y agradecerles la invitación y la disposición para prestar el oído y volver a escuchar algunas historias que, si bien son del pasado, como bien mostró Gabriel, siguen teniendo su impronta en la agenda contemporánea o en la agenda actual. Para poder un poco hacer más amena la presentación, también voy a compartir con ustedes un PowerPoint que un poco nos da algunas pistas acerca de cómo pensar esta dimensión de la representación y la recepción del caso Eichmann en Argentina. En primer lugar, quería un poco problematizar esta dimensión de recepción-impacto, porque de alguna manera se cae de maduro que el impacto que tuvo el caso Eichmann fue un impacto a escala global. Podríamos decir que incluso mayormente en Occidente, pero efectivamente tuvo un impacto a escala global. Como bien dijo Diana en la presentación de este panel, ¿sí? Ella recordaba a sus 15 años la noticia, cómo circuló, la envergadura que tuvo la información acerca de la captura o el secuestro de Adolf Eichmann en 1960, y efectivamente eso que pasa en Buenos Aires o en Argentina, en realidad se irradia al resto del globo, y como también estaba en la presentación de Gabriel, en los informes de prensa de distintos países, se podía de alguna manera manifestar el interés que había respecto del caso. De hecho, me voy a referir a esto un poco más adelante, pero se llega a discutir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto es para pensar esta dimensión acerca del impacto. Efectivamente, la captura, el secuestro, el juicio, la condena de Adolf Eichmann van a tener una envergadura notable entre 1960 y 1962. Ahora, la recepción supone otras mediaciones, otras dimensiones, porque lo que se recepciona tiene que ver no solo con la noticia, sino también con las interpretaciones o los debates, ¿sí?, acerca de la justificación o no que tiene la captura de Eichmann, la justificación o no que tiene someterlo a juicio en el Estado de Israel. Entonces, lo que vamos ahí a empezar a medir, ¿sí?, tiene que ver con esta dimensión acerca de temporalidades y sentidos cambiantes en torno al Holocausto y el caso Eichmann entre 1962, pero también podríamos pensar hasta el tiempo presente. Esta misma conferencia, de alguna manera, ¿sí?, es como una vuelta a ese pasado que pone en tensión o pone en debate, ¿sí?, justamente la envergadura que tuvo el caso Eichmann en 1960. Fíjense que en esta imagen está el libro de Silvano Santander, El Gran Proceso, que es un libro muy interesante porque junto con Hannah Arendt, Silvano Santander, que había sido un diputado de la Unión Cívica Radical de Corrientes, diputado nacional en Argentina, viaja a Jerusalén. Él lo dice, ¿no?, como medio físicamente sintiendo la necesidad de participar y asistir al juicio, y su informe sobre el juicio, El Gran Proceso, la portada del libro que estamos viendo aquí, se publica un año antes, ¿sí?, que el informe de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Digo, para entender la envergadura, ¿sí?, que tiene en Argentina la recepción del caso Eichmann y los actores que se movilizan. Ahora, si llegamos al año pasado, nos vamos a encontrar el libro de Ariel Magnus, por ejemplo, o la película El vecino alemán. Digo, esta dimensión de unas temporalidades y sentidos cambiantes, en realidad lo podríamos rastrear a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX e incluso, ¿sí?, lo que estamos transitando del siglo XXI. Y sin embargo, El Gran Proceso de Silvano Santander, El vecino alemán, la película, el documental, mejor dicho, y
el texto de Ariel Magnus sobre Eichmann, ¿sí? No dicen lo mismo, ¿sí? Ni problematizan de la misma manera el juicio Eichmann, la captura, la experiencia de la vida o el tránsito de algunos jerarcas del régimen nazi por Argentina. En este sentido es interesante porque de alguna manera lo que introducen también en el debate es cuáles son las representaciones o cuáles han sido las representaciones del Holocausto, por lo menos desde 1960 hasta la actualidad. Aunque, un poco pensando esta dimensión de impacto-recepción, quería reponer lo que es la tesis de Malena Chinsky, una investigadora de Buenos Aires, graduada en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que de alguna manera nos va a mostrar, al igual que la investigación de Gustavo Efron, cómo incluso durante los años 30, los años 40 y los años 50, ¿sí?, mucha de la información acerca de lo que fue el nazismo circulaba en la prensa de carácter nacional o local, ¿sí? Es decir, es interesante esto porque de alguna manera contrasta con lo que Diana nos sugiere al principio. Había un silencio, podríamos decir, de las afectados, de los sobrevivientes, pero a la vez mucha de la información circulaba libremente por la prensa nacional, por lo menos de los años 30 y los años 40. Ahora, es interesante, y esto es lo que señala Malena Chinsky. ¿Por qué? Porque mientras que la prensa de carácter nacional refería a la barbarie del nazismo como la barbarie por la guerra, por los crímenes de guerra, ¿sí?, la comunidad judía o la prensa de la comunidad judía hacía justamente foco en la invisibilización y el silenciamiento, ¿sí?, que esa prensa hacía de quiénes eran las víctimas de esa violencia nazi, básicamente los judíos, ¿no? Entonces es interesante para empezar a pensar estas dimensiones sobre la recepción y el impacto. Tenemos mucha información desde los años 40 acerca de qué es el nazismo, pero a la vez una invisibilización de quiénes son las víctimas del nazismo, ¿no? Ahora, es interesante, ¿qué es lo que va a pasar entre 1960, 1961 y 1962? Bueno, lo que yo intenté hacer es como retomar esta tesis de Malena Chinsky y pensar cuáles eran las particularidades de la prensa nacional y qué estaba pasando a la vez en la prensa de la comunidad judía. Entonces, entre mayo y julio de 1960, cuando sucede la captura o el secuestro de Adolf Eichmann. Digo captura y secuestro porque ahí hay un debate que es de orden legal y conceptual. Es una captura, el Estado de Israel efectivamente dice, tenemos a la bestia encadenada, hemos capturado al criminal de guerra nazi, pero el Estado argentino, ¿sí?, lo que somete a debate es la idea de la violación de la soberanía. Ese acto es un acto violatorio de toda norma jurídica, nacional e internacional. Entonces, en 1960, ¿sí?, no es claro, ¿sí?, que es una captura o un secuestro. Esa dimensión sigue en debate, ¿sí? Ahora es interesante porque entre mayo y julio de 1960, que es cuando la prensa le da mayormente importancia al tema, ¿sí?, la información que circula es una información muy limitada. ¿En qué sentido es limitada? Bueno, datos referidos a cómo es el proceso de captura y secuestro de Adolf Eichmann, las tensiones que se suscitan entre Israel y Argentina, las tensiones de carácter diplomático, y la intervención, justamente el debate de carácter, podríamos decir, global o transnacional en las Naciones Unidas. Y ahí es interesante, porque lo escuchaba a Gabriel acerca de el aporte de Lothar Hermann a la identificación y la captura de Eichmann, y es interesante porque en la prensa de 1960 está lleno de hipótesis, historias y gente que se adjudica, ¿sí?, la autoría de la denuncia, la identificación de Eichmann en Argentina, desde un grupo de jóvenes polacos que se jura 15 años atrás salir a cazarlo a Eichmann y que finalmente son quienes lo encuentran, hasta una amante despechada de Eichmann, que es quien lo denuncia. Digo, hay como una serie de hipótesis o tesis, ¿sí?, que de alguna manera, y como bien decía Gabriel, ¿no?, vienen a, de alguna manera, darle un carácter pintoresco, ¿sí?, a esta historia acerca de la captura, ¿no? Hay como mucha historia que bien podría filmarse, ¿sí?, acerca de estas dimensiones, y que de alguna manera también ponen en debate la cuestión de lo que hoy llamaríamos la fake news, ¿no? Una serie de informaciones más bien falsas que tienden también, ¿no?, a hacer más confuso el episodio y no llegar a comprender qué es lo que está pasando. Es interesante también porque en esa dimensión, ¿sí?, una de las informaciones que circula y que tiene que ver con estas tensiones entre Israel y Argentina, ponen en debate justamente la dimensión de si es una captura o es un secuestro, ¿sí? Argentina presenta una queja ante Naciones Unidas, el embajador de Israel, Ariel Levavi, tiene que dejar el país y hay un intercambio de autoridades o de representantes diplomáticos, pero hay una carta de Ben Gurión que circula por la prensa nacional,
que se está dirigida al presidente Arturo Frondizi, ¿sí? En la que justamente habla de que un grupo de voluntarios, ¿sí? Participan de la captura, ¿sí? No habla de agentes del Mossad, no habla tampoco de representantes del Estado de Israel, sino de voluntarios, pero esa lógica de los voluntarios lo que aporta en el imaginario, en la representación de ciertos grupos del nacionalismo de derecha argentina, ¿sí? Es la idea de que los movimientos juveniles sionistas en Argentina son los que participan de la captura, son los que de alguna manera hacen al secuestro de Adolf Eichmann. Entonces es interesante porque en esos 2 meses toda esa información está dando vueltas. En 1961 el centro está puesto en la dinámica del juicio. Y ahí también es interesante porque hay mucha información, ¿sí? Que de alguna manera aporta una nueva representación. No tanto lo que era el programa del nazismo, eso estaba más bien claro, sino justamente cuál era la mecánica criminal del nazismo. Y ahí, como bien dice Diana en la presentación, la voz de los sobrevivientes, digo, la transcripción de algunos testimonios en la prensa nacional, dan cuenta, ¿sí? De cuál era la experiencia de los judíos en los campos de concentración y en los campos de exterminio. De hecho, Silvano Santander, quien escribe este libro, El Gran Proceso, lo dice de este modo. Dice, tenía la pretensión de conocer en lo teórico y en sus realizaciones siniestras lo que era el nazismo. Lo que era su programa, finalmente yo ya lo conocía, pero refiriéndome a lo segundo, es decir, a las realizaciones nazis, confieso que lo ignoraba todo. Tenía seguramente, como muchos otros, una opinión muy débil y deformada de lo que había sido el nazismo en Alemania y en los países que se juzgó. Una información fragmentaria y unilateral escapan del juicio de conjunto. Muy poco se hizo en el sentido de hacer conocer lo que había sido en aquel mundo infernal alejado de toda concepción humana. La idea de lo que se está diciendo ahí es revelador respecto de la dimensión criminal, que eso también es una salvedad porque justamente, a diferencia del juicio de Nuremberg, donde se están juzgando los crímenes de guerra, el juicio Eichmann pone de relieve los crímenes contra los judíos, ¿no? Y efectivamente el reconocimiento de las víctimas y los sobrevivientes. ¿Sí? Ahora, el caso de Eichmann en la prensa judía de alguna manera introduce otras dimensiones que no tienen tanto que ver con la mecánica del juicio, la justificación, los debates sobre la soberanía, sino con básicamente dar cuenta de lo que está pasando, podríamos decir, en la calle, ¿sí? Sobre todo en las grandes metrópolis, la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en La Plata, en Mendoza, ¿sí? Que tiene que ver con el incremento del antisemitismo, con el incremento de atentados de los sectores de la derecha nacionalistas, Tacuara, Guardia Restauradora Nacionalista, ¿sí? Que básicamente realizan pintadas, atentados, ataques contra individuos e instituciones judías, ¿sí? Los más conocidos, el de Edgardo Trilnik en 1960, un joven estudiante del Colegio Sarmiento, el caso de Graciela Sirota en 1962, que ella va a ser directamente secuestrada y sometida a vejaciones, y el asesinato de Raúl Alterman en 1964. Esa saga, digamos, que empieza con una pelea en un colegio y termina con el asesinato de Alterman, es básicamente minuciosamente seguida por la prensa de la comunidad judía. Pero también se introducen debates acerca de la identidad judía en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, ¿sí? En esa puja entre la denuncia del antisemitismo y la reacción de la comunidad judía, mucha de la prensa de la comunidad lo que propone es que la solución al problema del antisemitismo en Argentina es la migración al Estado de Israel. Y frente a eso, muchos jóvenes judíos, ¿sí? Que no se sienten identificados necesariamente con el sionismo, irrumpen diciendo no, la lucha por la liberación nacional, ¿sí? Es también una lucha contra la derecha nacionalista, es una lucha contra el antisemitismo, pero es una lucha en nuestros países, ¿sí? Por mejores condiciones de vida. Entonces ahí es interesante porque lo que uno puede arrastrar en la prensa comunitaria son otros debates no necesariamente vinculados al juicio, ¿sí? Pero que de alguna manera irradian otros sentidos en torno al caso Eichmann. Y finalmente, un seguimiento respecto de las reacciones de la dirigencia comunitaria. En 1962, después del caso Sirota, la DAIA, ¿sí? Propone una huelga de comercios que básicamente paraliza la ciudad de Buenos Aires. Y es interesante analizar esa huelga. ¿Por qué? Bueno, porque como aparece en la prensa, pero también como ha analizado Ranan Rein, que va a cerrar este ciclo de conferencias, básicamente también va a mostrar la solidaridad de la ciudadanía, por lo menos de la ciudadanía en las grandes ciudades, respecto de
tanto de la comunidad judía como de la legitimidad del juicio y la condena a Eichmann, ¿no? Entonces, esas dimensiones me parecen interesantes para seguir pensando. Ahora, es interesante una de los detalles de color de esos años, que es la entrevista que Ari Safran, de Desmundo Israelita, un periódico, podríamos decir, del mainstream de la comunidad judía de Buenos Aires, realiza a los líderes de Tacuara, ¿sí? A Joe Baxter y a Alberto Escurra Uriburu. ¿Por qué digo es un dato de color? Bueno, porque básicamente eran organizaciones abiertamente antisemitas, ¿sí? Pero que sin embargo Ari Safran se decide y contacta y tiene la posibilidad de entrevistar y realiza su entrevista en 1962. La entrevista es larga, es muy pintoresca la crónica acerca de cómo llega él a entrevistarlos, cómo es el lugar en el que se hace la entrevista, pero finalmente hay dos preguntas en las que quería reparar. La que Ari Safran hace a los líderes de Tacuara preguntándole qué opinión le merece Adolf Eichmann. Como soldado que cumple su deber, contestan los líderes del movimiento nacionalista Tacuara, aún venciendo la repugnancia que pudiera haber sentido, merece nuestro respeto. Como víctima expiatoria de atrocidades de las cuales no fue responsable, merece nuestro sentimiento. Ari Safran repregunta, ¿y qué piensan de las matanzas de judíos a manos de los nazis? Contestan los líderes de Tacuara, creemos que se ha exagerado mucho al respecto. Es interesante este ido y vuelta en la entrevista, porque de alguna manera introduce en Argentina, ¿sí? las primeras narrativas de carácter negacionista respecto del Holocausto, ¿sí? Y es interesante estas dimensiones para comprender cómo el nacionalismo, las organizaciones nacionalistas de derecha, muy ligadas, ¿sí? a sectores conservadores de la Iglesia Católica, ¿sí? tenían un discurso o introducía en un discurso más bien negador, ¿sí? de la dimensión criminal del nazismo y del Holocausto en particular, ¿no? De aquí en más, si uno siguiera la saga de las derechas en las revistas Cabildo, Alerta Nacional y demás, encontraría una narrativa de carácter similar hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, quería como reparar en esta dimensión de la recepción y un poco alejarme de la prensa. ¿Por qué? Porque si no parecería que efectivamente la prensa, tanto nacional como comunitaria, ¿sí? fue de alguna manera el lugar donde se cocinaban los sentidos en torno al caso Eichmann. Y me parece que esa es una lectura que en términos historiográficos podría ser como muy corta de vista. ¿En qué sentido? Bueno, en que básicamente hay otras soportes, otras materialidades que también construyen sentidos o de alguna manera no solo los construyen, sino que los incorporan, ¿sí? Y vuelven a generar discursos o narrativas en torno del nazismo. Por ejemplo, en 1960, justo después del caso Eichmann, se va a estrenar en Buenos Aires la película Lo que nunca debió ocurrir, Mi lucha, ¿sí? que es uno de los, no es el primero, pero sí es uno de los primeros documentales de carácter comercial, podríamos decir, acerca de los crímenes del nazismo. Del ascenso del nazismo y los crímenes del nazismo. Es un documental interesante porque se construye con imágenes oficiales del régimen, pero de alguna manera, ¿sí? con la mirada condenatoria respecto de cómo fue el nazismo. Y justamente se pasa en el Cine Metro, en Normandía, en el Metropolitan, ¿sí? en 1960, después de la captura y el secuestro de Eichmann en Argentina, pero que de alguna manera pone en circulación de nuevo, en las grandes metrópolis, unas narrativas más bien peyorativas, ¿sí? sobre lo que fue el nazismo. Y así como el gran proceso de Silvano Santander fue el primer informe sobre el juicio, la primera novela, ¿sí? que se escribe sobre la recepción del caso Eichmann, La mitad de nada, de Samuel Tarnopolsky, pinta como nadie, incluso muchas veces mejor que los propios historiadores, cuáles eran las tensiones de la época en relación a cómo el caso Eichmann impactó en la vida cotidiana, ¿sí? de los argentinos, mayoritariamente de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Digo, es una novela que vale la pena leer, es vieja, pero de alguna manera recrea esos sentidos, esas tensiones de la época, ¿no? Finalmente, La casa de Eichmann, una película bastante vieja con Robert Duvall, ¿sí? que es graciosa verla porque se filma en Buenos Aires en los 80s, ¿sí? Pero que de nuevo repone muchas de las tensiones, o como decía Gabriel aquí, ¿sí? en la exposición que me antecedía, repone muchas de las tensiones en la mitología respecto de cómo fue la captura, ¿no? Digo, ahí queda poco claro o repone, digamos,
no de un modo muy, muy fiel, el cine no tendría por qué hacerlo, ¿sí? Quiénes son los actores, cómo se desarrollan las historias y demás. Pero sin embargo es interesante, ¿por qué? Porque en los 80, ¿sí? La película vuelve a poner sobre el centro del debate la memoria del Holocausto, qué hacer con los responsables de los crímenes, qué es legal y qué es legítimo respecto de los criminales de guerra y demás. Y finalmente, la novela reciente, El desafortunado, de Ariel Magnus, que me parece que vale la pena también leerla, ¿sí? Vuelve de alguna manera a reconstruir la historia de Eichmann en Argentina, pero un poco también, ¿sí? Reposicionándose en todos los debates actuales en torno a el nazismo y el peronismo, el nazismo o la Argentina como un país de refugiados del nazismo, ¿no? Ahora, para ir terminando, espero estar bien de tiempo, Diana, cualquier cosa me haces una seña, ¿sí? Para ir terminando, quisiera como pensar tres dimensiones en torno a algunos debates relevantes de entonces y actuales en torno al caso Eichmann. La primera tiene que ver con esta dimensión de Argentina como refugio de nazis, ¿sí? Bueno, básicamente Silvano Santander es uno de los promotores y autores de esa tesis, no el único, es una tesis que en realidad si uno lee las propias memorias de Braden, el famoso embajador que se enfrenta con el peronismo en el 45 y el 46, ¿sí? Construye esta mitología, esta representación, y de alguna manera Silvano Santander avanza sobre esa lógica, publicando este y otros libros, un libro anterior donde denuncia que Eva Perón y Juan Domingo Perón son agentes del nazismo en Argentina, ¿sí? Pero que sobre todo reconstruyen, ¿sí? Una idea acerca de la Argentina como un país, ¿sí? Que dio refugio al nazismo. Y ahí es interesante porque, como bien ha señalado Ignacio Clich, estos historiadores, habría que matizar un poco el juicio, cuántos fueron, en qué número, qué relevancia tenían, qué jerarquía tenían, y un poco también reponer eso en un contexto global, como bien dijo Diana también. Bueno, llegan a la Argentina, pero ¿de dónde salen? ¿Cómo salen? ¿Con qué? Digo, Ricardo Clement, ¿sale como Ricardo Clement? ¿De dónde? ¿Quién le da el documento? Hay que ver un universo más amplio de actores que están mediando en esta fuga de criminales de guerra nazis, y sin embargo también reparar en que, por ejemplo, The New York Times, y hay varios informes parlamentarios y de comisiones específicas, dan cuenta de que muchos criminales de guerra, ¿sí? Fueron a los Estados Unidos y cumplieron servicios en los servicios de inteligencia, cumplieron servicios en las agencias de desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? En una mayor medida, ¿sí? Que el caso argentino. Ahora es interesante porque así como tenemos la película de Robert Duvall u otra sobre el caso Eichmann, ¿sí? No hay ninguna película, están los documentales sobre el caso de Menú, que están los documentales sobre el tesorero de Auschwitz, ¿sí? Pero no hay ningún caso en el que efectivamente voluntarios y agentes del Mossad, ¿sí? Hayan capturado a un criminal de guerra en Estados Unidos. Esa dimensión, sobre todo desde la perspectiva de los estudios postcoloniales, sería más bien inviable pensarla, ¿no? Entonces, esa dimensión me parece interesante. Argentina es un país de refugio de nazis, efectivamente hubo nazis, ¿sí? Pero a la vez, desde Eichmann en adelante, cada vez que hubo un pedido de deportación, Argentina también respondió afirmativamente, ¿sí? a los pedidos de deportación. Y como bien señaló Diana en un texto viejo de allá del 2005, 2006, 2007, ella me puede corregir, Argentina es el único país, ¿sí? Que anuló, no sé si la palabra es que anuló, pero sí, canceló la circular 11, que era la circular que prohibía el ingreso de refugiados judíos del nazismo, que fue promovida en 1938. Todos los países, o gran parte de los países, la tuvieron, ese fue el acuerdo en la conferencia de Evian, pero el único país que derogó esa normativa fue la Argentina en el año 2005 o 2006, Diana me puede corregir, ¿no? Entonces ahí hay una serie de dimensiones que son interesantes para pensar respecto de lo que nos plantea el juicio Eichmann y sus posteriores interpretaciones. La otra dimensión tiene que ver con este reconocimiento de la figura del testigo, ¿sí? A la derecha de la pantalla, creo, van a ver a Silvia Lubetkin, una de las líderes del levantamiento del gueto de Varsovia, que va a dar testimonio durante el juicio a Eichmann, ¿sí? Y que, como lo ven en este testimonio de la prensa, va a contar, o la prensa va a decir qué es lo que ella dijo en el juicio acerca de cómo fue la experiencia de los judíos. Ahora, eso es interesante, ¿por qué? Porque esto se publica en 1960, pero no significa que ese reconocimiento de la voz de los testigos sea inmediato o tenga impacto en Argentina. No es que aquí los sobrevivientes en 1960, después del caso Eichmann, empezaron a hablar. En Argentina, por lo menos por lo que yo pude investigar, hay que esperar un poquito más. En 1967, ¿sí?
los sobrevivientes se van a movilizar públicamente, ¿sí?, en apoyo al Estado de Israel durante la Guerra de los 6 días. Es la primera manifestación pública de los sobrevivientes del Holocausto, como sobrevivientes del Holocausto, ¿sí?, dando cuenta de su experiencia durante el nazismo para decir, una vez nos quisieron eliminar, no vamos a permitir que vuelvan a hacerlo. Entonces, eso es interesante porque en ese sentido Argentina no responde al canon occidental, hay otros tiempos y otros procesos. Aunque Sherita Pleitay, la organización de sobrevivientes en Argentina, funciona desde los 40, pero funciona al interior de las instituciones de la comunidad judía, su voz pública es posterior. Y finalmente, creo que estoy en el tiempo indicado, ¿sí? Hay que pensar en la dimensión de la justicia, que es lo que el caso Eichmann nos devuelve en términos de los debates judiciales. Aquí estoy un pequeño recuadro que a mí me resultaba muy ilustrativo porque es el testimonio de Arturo Frondizi, el presidente, cuando le preguntan qué hacer con Eichmann. Entonces dice, bueno, nosotros respetaríamos los tratados internacionales, lo someteríamos o sea, lo enviaríamos a que sea sometido a un juicio por delito de genocidio, porque si es un criminal, ¿sí?, debe ser juzgado. Ahora, deben cumplirse los pasos legales y debe juzgarlo, ¿sí?, su tribunal natural, que es el tribunal en el país donde se cometieron los delitos. Entonces, es interesante porque se introduce ya en los 60, ¿sí?, en Argentina los debates acerca de la noción de genocidio, la categoría de genocidio y la necesidad de la vía judicial como un modo de resolver las cuestiones del pasado. Es interesante, ¿por qué? Porque como dije hace un rato, después del juicio Eichmann, por ejemplo, inmediatamente se empieza a gestionar el trámite de extradición de Mengele, ¿sí? Digo, ya hay una vía legalizada para no volver a cometer el mismo error. Y de ahí en más, el resto de los juicios contra criminales de guerra nazis es por la vía legal, ¿sí? En Argentina y en otros países se tramitan los pedidos de extradición, ¿sí? Pero también digamos, tiene centralidad el debate acerca de la propia categoría de genocidio. Y me parece que, y con esto sí termino, lo que el juicio Eichmann nos revela, el juicio Eichmann y los juicios posteriores a los criminales de guerra nazi, vuelvo sobre el documental sobre el tesorero de Auschwitz, que fue juzgado hace pocos años atrás, una persona de 95 años, ¿sí?, que la justicia justamente es un instrumento reparador siempre y en todos los casos frente a las violencias del pasado. Eso, digo, en Argentina tiene un sentido particular porque básicamente, digamos, después de haber atravesado la última dictadura militar y los crímenes del terrorismo de Estado, ¿sí?, la justicia, como en el nazismo, es el modo de transitar, ¿sí?, la construcción de sociedades más democráticas y con intenciones de resolver sus experiencias con las violencias masivas. Les agradezco mucho y espero haber sido claro en la presentación. Muy bien, Emanuel, clarísimo, clarísimo. Tengo, a ver, fue en el 2005 la derogación de la Circular 11, así que no te habías equivocado. Y el otro comentario que quiero hacer respecto de la recepción de perpetradores nazis, no solamente en la Argentina, sino en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Lo que pasa es que ellos estaban ahí cuando terminó la guerra y se llevaron a los mejores, nos dejaron a nosotros a los peores, ¿viste? Entonces, de lo único que se habla es de los que llegaron acá. Hay varias preguntas para los dos, pero ya que estoy con vos, Emanuel, te la hago a vos y después le paso a Gabriel. Hay una pregunta que tiene que ver con el movimiento nacionalista Tacuara. Vos hablaste de Alterman, hablaste de Graciela Sirota, que los recuerdo perfectamente, eso me pasa por ser vieja, por eso yo me acuerdo de esas cosas. Pero hay una pregunta en relación a Norma Pengerek, y la pregunta es si crees que lo de Norma Pengerek también tuvo que ver con la captura de Eichmann. Bueno, gracias por la pregunta y sobre todo por las aclaraciones y los comentarios, Diana. Y no es por vieja, es porque sabés mucho, que son dos cosas distintas. Mirá, lo de Pengerek... Micrófono, por favor. Perdón. Lo de Pengerek no lo nombré, Diana, porque efectivamente es un acontecimiento un poco más confuso, ¿sí? Que a diferencia de los otros, donde está clara la intervención de Tacuara, porque aparte Tacuara Tacuara se los adjudica, ¿sí? Y tienen un debate público en el año 60, en el 62 y en el 64. El de Pengerek, vos sabés bien que es un caso que aparece como más
como decía Gabriel, ¿no? Un caso más para película, digamos. Tiene tantas idas y vueltas, tantas manifestaciones acerca de si efectivamente a la chica la secuestran, finalmente aparece el cuerpo, es enterrado, o después hay denuncias de que en realidad esa chica está en Israel. Entonces, ahí hay una serie de informaciones que no han sido fehacientemente estudiadas. En eso quizás yo peco mucho de académico, ¿sí? De investigador del CONICET puro, ¿sí? Y prefiero no arriesgar mucho ni hipótesis ni juicios sobre eso, porque efectivamente lo que hay sigue dando, incluso lo que hay interesante sobre el caso, lo que muestra la confusión que genera, ¿sí? Finalmente, ¿qué se sabe de esta muchacha? Aparece el cuerpo, es enterrada en el cementerio, pero el cuerpo que está enterrado en el cementerio, ¿es el de esa muchacha? O como denuncian después otros testimonios, esa chica se va a vivir a Israel y rehace su vida allá. Entonces, bueno, ahí es complejo y lamento no tener la respuesta, pero en verdad no tengo los datos. Quizás habría que hacer como una investigación más minuciosa como la que hizo Gabriel con Lothar para entender qué es lo que pasó, digamos. Sí, de cualquier manera, lo que sí podemos pensar es que la captura de Eichmann y todo lo que la prensa mostró despertó un brote de antisemitismo que estaba latente y que, bueno, que ya venía Tacuara y otros movimientos ejercitándolo con bastante Sí, ahí quizás, Diana, perdona que te interrumpa, pero es verdad que por lo menos entre la captura de Eichmann, 1960, y 1964-65, movimientos particularmente Tacuara, pero Guardia Restauradora Nacionalista y otro más, ¿sí? Van a tener como una impronta muy fuerte, acompañados, ¿sí? Por sectores de la iglesia. Pienso en Julio Mienville y los sectores más conservadores, y también la Liga Árabe, ¿sí? Digamos, liderada por Hussein Triki, ¿no? Entonces ahí se juntan ciertas personalidades y ciertas trayectorias políticas, ideológicas y activistas, ¿sí? Que de alguna manera van a poner como mucho encono con con la comunidad judía. Particularmente con no solo, pero particularmente con los movimientos juveniles o con los jóvenes judíos, que a la vez son básicamente acusados de participar en las izquierdas y de alguna manera promover desde lo que denunciaban como la doble lealtad, la deslealtad a la nacionalidad argentina y la lealtad al Estado de Israel, pero a la vez como promover la revolución social, ¿no? Por el lado de las izquierdas. Entonces digo, ahí se mezclan muchas cosas que hacen que efectivamente Tacuara y demás tengan como mucha visibilidad. En 1964, un decreto del Poder Ejecutivo prohíbe a Tacuara, pero no tiene, es como decir, el decreto se formula, pero finalmente los sectores que deberían controlar, que eran las fuerzas de seguridad, estaban vinculados con estas agrupaciones de las derechas nacionalistas y finalmente eso no tiene ningún impacto, ¿no? No tiene ninguna. Sí, totalmente. Vos sabés que yo recuerdo muy vívidamente este sabor agridulce de aquella época, de por un lado la satisfacción de que Eichmann había sido capturado y había sido llevado a juicio, y por otro lado descubrir de manera tan flagrante que uno está rodeado de un contexto de un antisemitismo tan virulento. Recuerdo esa vivencia de aquel momento. Bueno, gracias, Emanuel. Tengo una pregunta dos preguntas, Gabriel. Varios preguntan por tu libro. Preguntan, ¿dónde se consigue? Y preguntan si va a estar en castellano, porque está en inglés. Así que contestanos eso. Sí, bueno, hay pocos lugares. Creo que la editorial Duncan tiene un espacio para la venta del libro. Está en inglés, ¿es cierto? Es una tarea ponerlo a traducir. En algún momento pasará, pero no sé si... el inglés tenía un sentido en ese momento, era que mucha de la documentación y muchos de los lugares en donde se conseguía el material era el idioma de uso, ¿no? Así que por eso... La otra pregunta que tenía, que hizo alguna persona, ahora ya se me escapó el nombre, precisamente es eso. ¿En qué fuentes te basaste? ¿De dónde, cuál es el material que sustentó la investigación y el libro? Hicimos varias cosas. En Israel, en dos archivos principales, el Israeli State Archives, los archivos de Israel, lo de la Biblioteca de Israel, se hizo un trabajo muy fuerte ahí. En Holanda hay dos institutos
importantes de investigación, de documentación. Después 3 centros de documentación en Alemania, en Estados Unidos. Accedimos a cierta información a través de los curadores de Mossad de información que tienen ellos en archivos también. Documentación en Buenos Aires, bastante también en Coronel Suárez, hemos visitado gente. Tuvimos, con un amigo muy entrañable mío, tuvimos la oportunidad de entrevistar a 2 miembros hoy fallecidos, 2 personas que participaron activamente en la captura, a vecinos de Lothar en Buenos Aires. Los archivos de la memoria de La Plata, interesante por todos los archivos respecto de la policía de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, tienen unos servicios de información de la provincia que la verdad que se le ponen a uno la piel de gallina cuando ve las cosas que tenía sobre la gente, cómo vigilaban y preparaban reportes de cualquiera del que se imaginaban que tuviera una actividad política o algo. Así que fue un trabajo y pudimos conseguir de Lothar Hermann en particular, que el libro trata de contar la historia a partir de su propio relato. Hemos conseguido documentación, cartas de Lothar escritas desde 1938 hasta 1973, meses antes de su muerte. Y correspondencia muy interesante porque si uno después agarra y mira con quién se carteaba, de muchos de ellos hay libros escritos, hay biografías escritas en la academia, desde la jefa del Departamento de Socorro a Refugiados en Holanda, Gertrude van Tigen, en el 38, hasta Ben Gurion, hasta Golda Meir, hasta Wiesenthal, hasta Friedman, pasando también por gente. Así que es interesante ver cómo una persona desde un pequeño lugar logró haber sido reconocida en 4 oportunidades diferentes en las noticias del mundo, y se intercambió material con tantas otras. Así que ese es un poco pero fue un trabajo de investigación bastante extendido. Está buenísimo. De cualquier manera siguen abiertas tantas preguntas, ¿no? ¿Por qué esta historia sigue siendo oscura? ¿Por qué no se sabía? ¿Por qué hay tanta mitología? ¿Por qué hay tanto invento alrededor de esto? ¿No es cierto? Sí. Bueno, Emanuel lo dijo de una manera que me hizo acordar a un investigador en el Instituto NIOD de Ámsterdam. Cuando fui, le dije, mira, tengo este boleto de tren, esta acta de deportación, este documento, y tengo este otro, y encontramos, para un familiar de Eichmann, encontramos la historia que no se contó de Ana Frank, lo encontramos de esta persona. La persona, pudimos encontrar de un chico de 21 años, quién fue el que lo reportó, lo sacó de su escondite y lo mandó a un campo, y después a Bergen-Belsen, donde estuvo casi en la misma, fue contemporáneo y cosas por el estilo. Pero este historiador me decía, mira, esto es un hecho, esto es un hecho, eso es un hecho. Y cualquier cosa que pongas en el medio y que vos inventes es una porquería. O sea, dicho de otra manera, muy crudamente, cuando uno trata de juntar los puntos. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha documentación que se intercruza y que se convierte en consistente de contemporáneos. Si uno dice, yo estuve tal día, el 9 de julio de 1960 estuve en tal lado, y en otro señor dice, yo lo vi a este señor el 4 de julio en el mismo lugar, qué sé yo, y son 4 o 5 informaciones consistentemente que llegan al mismo lugar, de fuentes documentadas en el momento, porque el otro gran problema de los testimonios es que la memoria es muy frágil.
es muy frágil. Lo hemos visto que hay veces que hay mucha gente que reconstruye su memoria a partir de lo que empieza a leer y hasta se confunde de lo que vivió, pero que si uno puede conseguir eso, en verdad, todo lo demás es como la hipótesis de Bertrand Russell de la pava que circula alrededor de la Tierra. ¿Quién puede demostrar un negativo? Y sin embargo, en este caso sí, hay muchas de las cosas que se dicen que uno puede consistentemente decir, mira, esto no es así por tal y tal y tal y tal y tal cosa, dejen de decirlo o dejen de fantasear cuando hay tanta evidencia concreta que lo descalifica y que prueba otra hipótesis como la verdadera. O sea, lo que es evidente es que todavía sigue siendo un tema abierto, que debe seguir siendo investigado. Siempre. Siempre. Pero otra vez, ¿cuándo sale tu libro en castellano? No, todo el mundo pregunta lo mismo. Sí, bueno, por ahora no. Por ahora no. Muy mal, muy mal. Este tema, bueno, creo que esto ha sido muy, muy interesante. Hay muchos comentarios elogiosos acerca de esta presentación. Quiero, para cerrar esto, ¿cuánto de todo esto nos interpela todo el tiempo? Nos hace pensar en el tema de juicio y venganza, que este es un tema que habría que poder desarrollar y pensar acerca de eso. Obviamente la venganza es algo fuera de la ley, el juicio es apelar a la vigencia de la ley y eso está buenísimo, pero siguen habiendo tantos puntos oscuros que hay que averiguar y hay una parte que precisamente quiero anticipar, la próxima actividad que va a ser dentro de 2 semanas, que tiene que ver con cómo todo esto ha movido las relaciones en política exterior en la Argentina. Es decir, dentro de 2 semanas, la fecha es el 19 de mayo, al mediodía, debe ser porque en Israel es más tarde, al mediodía, el doctor Ranan Rein, y con la moderación de Jonathan Katzenbach, el director del Museo del Holocausto, van a hablar del secuestro y el juicio de Eichmann en su impacto sobre las relaciones argentino-israelíes y la colectividad argentino-judía, que de verdad fue toda una situación muy complicada, que bueno, va a ser muy interesante escucharlo al doctor Rein contarlo. Les agradezco la participación en esta actividad. Me quedo con decenas de preguntas que seguiría haciendo, pero no quiero abusar de la paciencia de los que están atendiendo. ¿Hay algo que quieran decir para cerrar? Yo quería agradecer que me hayan permitido unos momentos para contar una historia que a mí me parece que vale la pena conocer y de nuevo muy agradecido de participar contigo, Diana, y con Emanuel. Es siempre muy aleccionador y siempre se lleva algo uno. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de programa? Porque Emanuel yo sé, pero vos, Gabriel, con todo el antecedente como el economista y todo eso, ¿qué hizo que te metieras en esto? Porque de Emanuel ya sé, no le tengo que preguntar por todo su trabajo, él tiene que ver con esto, pero ¿y vos? Yo a partir del 2011, por temas académicos, empecé relacionados a las finanzas, a involucrarme en lo que se llama las ciencias del comportamiento asociadas a la toma de decisiones. A la economía. Claro. Y uno de los aspectos interesantes era que vi que cómo esta disciplina tenía mucho que ver también con el tema del tratamiento de la prevención del delito, es decir, cuando una persona, por qué alguien comete un delito, comete un crimen y qué cosas se pueden hacer, qué son las situaciones más efectivas
para que al momento de tomar una decisión, que son de segundos nomás en la vida de alguien, un delito te arruina la vida y cosas por el estilo, que tiene mucho que ver con la ciencia del comportamiento. Y justo en ese momento había referencias bastante antiguas y que las nuevas corrientes de las neurociencias desestimaban, que eran todos los trabajos de Milgram, todos los trabajos de Hannah Arendt, de la misma época. Y de Zimbardo, de la misma época. Sí. Claro, que el totalitarismo, el hombre robot, que tenía que ver con una guerra fría y la idea de que cualquiera... De cómo una persona normal... Se convierte en un zombie y cosas que... Sí. Y en ese entonces, un amigo mío, viviendo en Inglaterra, me dice, ¿sabes qué? Yo tengo, que vi que había tenido su infancia en Coronel Suárez, un chico con el que compartí un colegio pupilo acá, pero que vivía en Londres, había hecho su carrera en las ciencias y en las finanzas. Me dice, quiero hacer un libro sobre esta historia, con lo poco que se conocía entonces. Y entonces, digo, muy bien, mira, muy interesante. Yo leí un librito de Hannah Arendt. Esto lo digo para demostrar mi nivel de ignorancia, ¿no? Te referís a Eichmann y Jerusalén. Sí. Entonces él me dice, bueno, que esto, que el otro. En Israel. Un trabajo, esto y lo otro, y bueno, me tomo el avión y te acompaño. En el avión traté de empezar a leer algo que me sirviera, porque no tenía idea ni a quién iba a ver, ni por qué, ni cosas por el estilo. Leo un libro muy interesante de Hannah Jablonka sobre el juicio de Eichmann, un libro muy interesante, que se lee en el vuelo. Y cuando llegamos ahí, 2 o 3 días también, que entrevistamos gente sin saber de qué estábamos hablando, sin conocer las historias, pero de gente que hoy no está, y que la verdad que ese era un movimiento interesante de decir, mira, si esta gente, nosotros no contamos un poco de esto, se pierde. Entonces, había un señor que había sido el agregado militar aquí, otro señor que había sido el participante jefe del grupo y qué sé yo, pero después nos empezamos a traer material en alemán. Y vamos a ver qué es esto. Y empezamos a juntar material, y cuando empezamos a leer las traducciones oficiales, decimos, no puede ser, esto así, esto así. Y casi como que era una obligación decir, si esto que nosotros accedimos a este material no lo metemos en un libro, se pierde. O sea, porque si no siempre... Y la idea de querer acceder a poder escribir algo a partir de documentación primaria. Es decir, digamos, ¿sabes qué? Los libros, no. Porque una de las cosas que vimos es que todo el mundo se cita a sí mismo, y era una especie de círculo infinito, que sea, todos citándose a sí mismos y validándose a partir de que, bueno, lo escribió tal, lo escribió tal, lo escribió tal. Y era tan rica la documentación primaria, y que cuando uno empieza, con la buena voluntad de muchos curadores, de muchos archivistas, que te decían, mira, encontraste esto, pero tenés que leer esto también, y mirá esta carta, y mirá esto para entender el contexto de cuando él dice tal cosa y tal otra, que conclusión, había partes que eran historias terribles, y que era un proceso de aprendizaje muy grande. El proceso de aprendizaje de la vida rural de un judío en Alemania es una historia que no se conoce mucho. Se conoce el hombre de la ciudad, el profesional independiente de las artes liberales, pero el del carnicero que vivía a 200 kilómetros de Frankfurt y se despertaba a las 5 de la mañana y que era carnicero,
porque su padre era carnicero y por lo que único que podía hacer, y que después en la ley de Nuremberg le expropian el cuchillo al tipo, o sea, no puede y todas esas historias eran terribles, así que queríamos contarlas. Gabriel, discúlpame que te interrumpa, pero estamos apretados por el tiempo. Lo que sí me transmitiste es el entusiasmo, es que a vos te picó el bichito y dijiste voy a entrar por ese lado, así que está buenísimo y te agradezco. ¿Y cuál es tu interés, Emanuel, en este tema en particular? Bueno, primero volver a agradecerles para yo cerrar ya con esto. Para mí es una oportunidad formidable volver a encontrarlas a ustedes, a mis amigos del museo. Eh, a ver, ¿cuál es mi interés? En realidad, para mí fue una vuelta al pasado, Diana, porque esta fue mi tesis de licenciatura en el año 2000. No sabía. Entonces, no, estuvo bueno, siempre está bueno volver hacia atrás y releerse y encontrarse con cosas que uno decía, que se olvidó que las decía y también repensarlas en términos históricos, es decir, bueno, cosas que yo dije en ese momento, hoy para mí tienen otro peso. Me pasó algo muy de la dinámica de trabajo, que en el año 99, 2000, 2001, cuando hacía mi investigación, no existía el celular, no existía el escáner, no existía nada, y yo hacía copias a mano. Y entonces para poder tener todas estas imágenes tuve que llamar a amigos más jóvenes que hicieron un trabajo de archivo posterior y que me prestaran de nuevo las imágenes que yo había hecho transcripto a mano, ¿no? Pero eso por un lado me parece que fue una vuelta al pasado, pero en realidad mi interés sigue vinculado a esto porque lo que estoy trabajando de alguna manera es un poco cómo se constituyó la memoria del Holocausto en Argentina, en términos más bien históricos, desde la primera comisión de los años 30, la Comisión de Investigaciones Antiargentinas, y las posteriores, y sobre todo desde la recuperación democrática del 84, 83, 84 en adelante, el peso que tuvo la memoria del Holocausto en Argentina en esos años hasta el día de hoy. El peso y cómo ha ido cambiando también. Entonces estuvo bueno releerme, fue como reencontrarme con ese Emanuel de los 20 años, pelilargo, sí, y bueno, y volver a poder pensar nuevamente que poder compartir con todos ustedes. Así que lo agradezco también porque revisitarse uno mismo también está bueno. Está buenísimo, gracias Emanuel. Me recuerdan en el museo que todo aquel que quiera tener un certificado, en el chat está el link para tener el certificado de esta actividad. Gabriel, Emanuel, hemos terminado con esto. El tema de Eichmann increíblemente sigue abierto a nuevas lecturas y nuevas comprensiones. Siempre me sorprendo en el tema del Holocausto, eso lo decimos con todos los que trabajamos en esto, siempre aparece algo, no sabía que era, no lo sabía, siempre aparece como que es infinito, que es un tema infinito y nos comporta permanentemente lecciones a aplicar hoy. Parece que estamos hablando del pasado, pero no estamos hablando del pasado. Estamos hablando de muchas cosas que están pasando hoy. Así que les agradezco mucho la presencia de los que nos acompañaron. Repito, está en el chat el link para el certificado. Y no se olviden, dentro de 2 semanas vamos a tener al doctor Ranan Rein hablándonos sobre las relaciones entre Argentina, Israel y todo el lío que hubo alrededor de la política interna. Acá está el flyer. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. A los que están en los países que son las 12 de la noche, se pueden ir a dormir. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias.